Listo. Entonces ahorita sí ya estamos grabando. Voy a compartir entonces pantalla. Entonces, hasta el momento, digamos que hemos hablado, ¿sí? Hemos hablado de cómo la literatura nos puede ayudar a entender un poco la aproximación al sujeto. Esa aproximación al sujeto, nosotros podríamos leerla a partir de un caso literario, que es el caso del el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que sería muy interesante que lo pudieran revisar como una manera de aproximarnos a cómo una situación biológica produce diferentes personajes, ¿vale? Diferentes personas. Entonces, y está escrito de una forma en la que se hace bastante ameno, bastante como una novela policíaca, más o menos, ¿no? Donde hay pruebas, donde hay evidencias, donde se están buscando las evidencias, ¿vale? Entonces es el texto del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una buena apertura, una buena aproximación para entender un poco cómo esta dinámica mente-cuerpo, ¿no? Otro elemento que habíamos también sugerido era leer a Oliver Sacks. Y decíamos que leer a Oliver Sacks era importante y se sugería también una película que se llama Despertares, donde Robbie Williams hace, digamos, la personificación de Oliver Sacks. Cuando Oliver Sacks estaba haciendo su internado en un hospital de personas que habían perdido, casi que tenían un síndrome de neurona motora, donde pierden la capacidad de moverse voluntariamente, o sea, se quedan como estatuas. Y entonces él lo que empieza a mirar es cómo los puede despertar. Entonces la película trata de esos despertares y cómo eh, Oliver Sacks toma una posición no tanto de neurólogo, ¿vale? Que se interesa por la enfermedad, sino más una posición de eh, neurólogo que se interesa por la persona y cómo esta persona vive con su enfermedad. De ahí entonces que Oliver Sacks sea uno de los primeros precursores, pioneros en este discurso de la humanización de la medicina, de la humanización del tratamiento. O sea, que nosotros no nos estamos ocupando de una enfermedad a ras, sino que esa enfermedad está encarnada, que vive en una persona y que por lo tanto es la persona a la que nos debe de importar. Muy similar a Patch Adams cuando están haciendo las rotaciones y cada que presentan al paciente que está en cama, hacen las descripciones de la patología, que aplicaría para un ratón, igual la descripción que para un ser humano. O sea, paciente de X años, femenino, ¿vale? Y cero personalidad, o sea, cero persona. Entonces, Patch Adams lo que hace es preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y eso sorprende como a todos los médicos que están allí. Esa misma línea, digamos, de pensamiento es propuesta por Oliver Sacks. Oliver Sacks le interesa entonces la persona que tiene una patología. Y de ahí entonces que se deriven diversos textos de Oliver Sacks, donde tenemos un antropólogo en Marte, tenemos el hombre que confundió a su mujer con un sombrero y el último libro que publica, que se llama Un río de la conciencia, que ese es el capítulo uno de los capítulos que vamos a revisar para la siguiente clase y que introduce, afina un poco más lo que estábamos hablando acerca de una perspectiva adaptativa, es decir, una lógica evolucionista en la aproximación a el comportamiento humano. Ahora, decimos entonces que tenemos a Oliver Sacks con el hombre que confundió a su mujer con un sombrero para aquellas personas que estén interesadas tanto en las patologías, es decir, aquellas disminuciones en la capacidad, como aquellas personas que estén interesadas en aquellas anormalidades, pero por excesos en una capacidad. Entonces, el libro se divide en dos partes, una primera parte sobre los déficits y otra segunda parte sobre los excesos y cómo viven estas diferentes personas. Y entonces son casos
que él atendió como neurólogo y entonces él trata de hacernos ver con sus ojos, más bien ver con los ojos del paciente, con el ojo de la persona, lo que significa tener una agnosia, por ejemplo, ¿sí? O una prosopagnosia, es decir, una pérdida de la capacidad de poder reconocer rostros, ¿vale? Que es el caso, digamos, de el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Entonces, todos esos elementos, ¿vale? Van a ser útiles para ustedes en términos de cómo nosotros, en la medida en que vamos aprendiendo más y más, y no solamente nos quedamos con lo que vemos en el curso, sino que vamos revisando cómo hay personas que tienen casos y esos casos entonces nos llevan a pensar sobre por qué se están presentando esos casos, cómo viven las personas que tienen esas situaciones de salud, pues nos ayuda entonces a interesarnos, a inclinarnos un poco más, a educar también la mirada para pensar sobre esas situaciones y que cuando estemos leyendo nuestras lecturas, pues tengamos siempre como un objetivo el hecho de, bueno, esta lectura, ¿cómo la puedo aplicar en este caso? ¿O cómo la puedo aplicar a la pregunta que en estos momentos no me deja tranquilo? Todos tenemos diferentes preguntas. Las preguntas normalmente que se hacen los psicólogos y que digamos que hasta el momento no tenemos una respuesta contundente, están relacionadas con el surgimiento de la conciencia, el surgimiento de, o sea, ¿cómo hacemos nosotros para saber que estamos aquí? ¿Cómo hacemos nosotros también para producir conocimiento, para que ustedes sepan algo, ¿vale? Entonces, la cognición como tal, pues es solo una parte de ese primer nivel de conciencia, de ese primer nivel de saber. Pero nosotros podemos ir más allá en esos grados, digamos, de conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, número uno es reconocer que estamos tratando de responder una pregunta sobre cómo surge la conciencia. Y esa es la pregunta que entonces Antonio Damasio intenta responder. Bien, y la intenta responder a partir de la evidencia y los datos que tenemos. Entonces, eh, cada vez más, digamos que la inclinación está direccionada hacia esta teoría que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, eh, vamos a mirar esos ingredientes, esas como piezas en el rompecabezas y de qué manera entonces esas piezas se pueden articular entre sí para que con eso nosotros podamos entender un poco qué sucede, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, eh, pensamos, cuando surge una idea, ¿vale? Cómo es que se llega, digamos, a esa connotación, ¿vale? ¿Cómo es que sucede? Y de ahí entonces que lo que hablábamos en la sesión anterior de los bloques funcionales, de cómo está, digamos, operando el sistema nervioso en términos de una ley jerárquica de funciones, pues podamos integrarlo. ¿Ok? Entonces el objetivo es hoy tratar de que esto nos quede claro, por lo menos en términos de, bueno, ¿cuál es la explicación que da Antonio Damasio a el surgimiento de la conciencia? Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que Antonio Damasio, por ejemplo, dice que nosotros debemos de tener, ¿vale? Vamos a pensar en tres momentos, ¿no? Como tres estadios. Hagamos de cuenta que aquí hacemos una línea imaginaria y tenemos entonces tres puntos en esa línea. Un punto inicial, un punto intermedio y un punto final, ¿vale? Significa, por lo tanto, que en la lógica del organismo, todo organismo vivo, ¿vale? Necesita, entonces él lo que va a decir es, primer punto, necesita de un estado actual del tejido vivo, es decir, necesita saber cómo se encuentra en este momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo me encuentro en este momento? Punto número uno. Y en función de esa información de cómo se encuentra el tejido actualmente, cómo está el organismo actualmente, ¿vale? Entonces, yo voy a pensar, voy a proyectar, voy a crear un estado deseable en el que quiero estar, ¿vale? Que sería el punto número dos. ¿Cuál sería el estado deseable en el que quisiera que mi organismo se encontrara?
más sencillo es cuando yo hago el monitoreo de mi cuerpo y entonces me doy cuenta que, por ejemplo, tengo los labios resecos, ¿vale? Que he hablado demasiado, supongamos, ¿vale? Y entonces, al yo percatarme que mi tejido, que mi organismo, en este estado actual le hace falta algo, entonces yo puedo imaginarme cuál es el estado deseable que quisiera tener, que sería no estar con mis labios secos, sino que tener un poquito más de labios húmedos. Entonces, al yo tener ese estado deseable, diríamos entonces que toda la vida, todo organismo, va a tender siempre a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis en últimas se convierte en la tendencia al equilibrio. Todo organismo vivo tiende al equilibrio. Un equilibrio entre el interior y el exterior. Si el interior, digamos, tiene una acumulación de líquidos, entonces voy a ir a orinar y boto ese exceso de líquidos y vuelvo a estar en estado de equilibrio. ¿Bien? Si tengo pocos líquidos en el cuerpo, esa retroalimentación me va a indicar a mí que necesito líquidos en mi cuerpo y entonces me voy a humectar, voy a tomar líquido. ¿Bien? Entonces hasta ahí tenemos el estado de cuando me preguntan, hey, ¿tú cómo estás? Entonces yo ahí hago un monitoreo, ¿vale? De mi estado actual. Y en función de ese monitoreo, imagino cuál es el estado deseable homeostático en el que quiero estar. O sea, hago este monitoreo inicial para saber qué hay en desequilibrio. Y voy entonces a buscar un estado de equilibrio. ¿Listo? Ahí tenemos hasta el momento los dos puntos en la secuencia. ¿Cuál entonces sería este tercer punto? Lo que hace el organismo es una comparación entre el estado inicial, ¿listo? En el que está, y el estado homeostático en el que quisiera estar. Entonces va a comparar. El estado de equilibrio en el que quiero estar sería este, ¿listo? Y en función de la retroalimentación que yo hago de mi organismo en este momento, digo, ok, se parece mucho al estado deseable en el que quiero estar. O sea, estoy en equilibrio, no necesito hacer absolutamente nada, ¿vale? Pero si yo voy al estado deseable y me doy cuenta que me hace falta del estado inicial en el que me encuentro comparado con el estado deseable en el que quiero estar, me doy cuenta que hace falta equilibrio, entonces yo voy en esa comparación a decir, ok, ¿qué necesito hacer al respecto? Y fíjense que no es solamente a nivel fisiológico, o sea, no es solamente a nivel fisiológico que entonces uno diría, tiene sed, tiene hambre, tiene sueño, ¿vale? Sino que también existen unos estados homeostáticos en los cuales nosotros podemos decir, ok, ¿qué me hace falta a nivel cognitivo saber? Es decir, esto que el profesor está diciendo, ¿listo? Yo voy a generar un estado homeostático de mi conocimiento al momento, es decir, de lo que en estos momentos estoy entendiendo con relación a lo que creo que debería de saber. Por ende, nosotros todo el tiempo vamos a estar monitoreando nuestros estados iniciales, estado actual al estado en el que quisiera estar. Entonces uno diría, antes de ver esta clase, estamos en un estado inicial. ¿Cuál es el estado deseable en el que queremos estar al final de esta clase? Por eso se plantea el objetivo. El estado deseable al que queremos llegar es el estado en el que sabemos la teoría planteada por Antonio Damasio para dar cuenta del estado de conciencia. O sea, cómo nuestro cerebro hace que ustedes se den cuenta de las cosas, ¿vale? Que ustedes digan, soy Alejandro Botero en este momento y me doy cuenta que tengo calor, que tengo frío, que esos elementos. ¿Cómo hace nuestro cerebro para tener una idea, para tener una emoción? ¿Listo? ¿Cómo se produce eso? ¿Vale? Entonces, el primer ingrediente para entender eso es que existe una palabra clave que es la palabra de homeostasis. Todo organismo vivo tiende a la homeostasis. De ahí que, por ejemplo, Piaget, no sé si ustedes han escuchado de Piaget, pero Piaget es uno de los más famosos psicólogos cognitivos que hay, porque la pregunta de investigación de Piaget fue ¿cómo conoce el sujeto? O sea, ¿cómo es que usted conoce que
que esto es un libro? ¿Vale? O sea, usted lo ve, ¿cómo hace para saber que esto es un libro? Esa es la pregunta piagetiana por excelencia. Y entonces Piaget de base era biólogo, ¿vale? O sea, él primero es biólogo antes que psicólogo. Y por lo tanto, él piensa y dice, ok, seguramente, así como la célula tiende a la homeostasis, ¿vale? Seguramente el organismo, cuando quiere conocer algo, pues lo que va a hacer es un proceso de similar al de la célula, de tendencia a la homeostasis. Entonces, cualquier información que no me cuadra, pues la voy a desechar, la voy a poner afuera, pero voy a tender siempre a que asimilar información, acomodar información, organizar esa información. ¿Sí? En últimas, es un asunto como de cómo Piaget, que tenía esa idea biológica, la aplica en la cognición. Y pues de ahí surge, digamos que su teoría de la asimilación y la acomodación, de cómo se produce, digamos, el conocimiento, ¿vale? Que yo creo que en historia de la psicología, pues vamos a retomarlo. ¿Sí? Pero en este punto lo importante entonces es entender que principio clave por el cual arranca Antonio Damasio es que los organismos vivos tienden a la homeostasis, ¿vale? Y que esa homeostasis a la que se tiende todo organismo vivo también implicaría, por lo tanto, que el cerebro, ¿vale? Casi que está programado, ¿vale? Para gestionar la homeostasis, o sea, para gestionar el equilibrio de la vida, para garantizar la vida. Por lo tanto, el lenguaje como un aspecto del cerebro, o la atención, o la memoria, o cualquier función cognitiva, o de hecho la misma cognición, el mismo proceso de generar conocimiento, está sobre la base de la gestión de la vida. Es decir, en la medida que nosotros necesitamos saber sobre algo, entonces nuestro cerebro pone a disposición todos los recursos cognitivos, el razonamiento, la cognición, como mecanismos adaptativos eh, para poder entonces gestionar la vida de la mejor manera. Es decir, una persona que cree que las cosas se resuelven, por ejemplo, tomando agua, solo agua, versus una persona que además de agua la acompaña con otra serie de prácticas un poco más basadas en la evidencia, pues va a tener un mejor pronóstico para su salud, una mejor vida, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva tenemos esos dos aspectos principales de cómo para Damasio todo organismo vivo tiende a la vida y además la creación de esa conciencia, la creación de ese yo, es básicamente un mecanismo de adaptación y de gestión de la vida, ¿vale? O sea, nosotros somos conscientes para poder gestionar nuestra vida, en últimas, ¿bien? Es decir, ¿qué sentido tiene que yo sepa qué le está pasando a mi cuerpo? Pues que haga algo para que si le está pasando algo malo, pues haga algo para que esté mejor, en últimas. Que si tengo una emoción que me está generando un daño, un proceso negativo en mí, pues que yo me dé cuenta de ella para poder actuar y hacer algo al respecto. ¿Pueden tomar un poco de burrito? Claro, gracias. Entonces, visto desde esa perspectiva, gracias, mi amor. Visto desde esa perspectiva, entonces, vale, miro chat. Sí, el asunto cuál es, que nosotros encontramos, primero, entender que tendemos a la homeostasis, ¿vale? Y que nuestro cerebro está programado para gestionar la vida. O sea, en términos generales, toda la producción de nuestro cerebro, cogniciones, funciones cognitivas, funciones psicológicas, conciencia, ¿vale? Está íntimamente relacionada con el proceso de gestionar la vida, ¿vale? Ahora, la pregunta lógica entonces es, ¿cómo hace el cerebro para gestionar la vida? ¿No? Y entonces ahí también vamos a introducir un elemento que va muy paralelo a la homeostasis. Es decir, si todos tendemos a la homeostasis como seres vivos,
Entonces, también vamos a hablar de que nuestro organismo siempre va a tener, va a elegir para la homeostasis aquella conducta que le represente una mayor ganancia, es decir, el valor biológico. A ese término de cuál es la conducta que mejor me ayuda a mí a gestionar la vida, es aquella conducta que representa para el organismo un mayor valor biológico. Es decir, que si nosotros para poder hacer algo tenemos, ¿cuántas posibilidades tenemos para resolver un problema? Cuando tenemos, por ejemplo, queremos lanzar, pensemos, lanzar una piedra. Yo para lanzar una piedra, ¿sí? Para lanzar una piedra, nosotros tenemos, en ese lanzamiento de una piedra, nosotros tenemos diferentes alternativas sobre cómo lograr ese objetivo, ¿bien? Pero nosotros podemos elegir y elegiremos aquel lanzamiento, aquella conducta que tenga mayor valor para nosotros. ¿A qué me refiero? En términos de menor esfuerzo, o sea, normalmente somos súper perezosos. A nivel de cognición, siempre vamos a tender a una economía cognitiva. O sea, la ley del menor esfuerzo realmente aplica. O sea, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, por eso uno agradece tanto los mapas conceptuales y los diagramas, ¿sí? Esperen, voy a cerrar acá. ¿De qué depende entonces? Por ejemplo, los mapas conceptuales dependen y los diagramas en que cosas que son muy complejas, a simple vista las podemos comprender. O sea, uno ve un mapa, uno ve una representación y uno dice, ok, ya, claro, con eso entendí muchas variables al mismo tiempo en un solo diagrama. Entonces, eh, el lanzamiento de la piedra, por ejemplo, nosotros vamos a decir, bueno, representa para nosotros, por eso muchas veces cuando uno actúa y mata a alguien, si ese valor biológico es que estaba actuando en defensa propia, o sea, estaba actuando porque si no lo mataba, me mataba, ¿vale? Entonces, el valor biológico siempre va a actuar en términos de garantizar la vida, de cómo podemos encontrar, si bien vamos a atender a la homeostasis, cuál es esa conducta que va a representar para nosotros algo mucho más eficiente. O sea, en términos de límite de, de recursos, de cosas, ¿no? No me refiero a cosas, es que nosotros podemos tener una posibilidad muy amplia de alternativas de solución y siempre vamos entonces a tomar la que sea costo beneficioso para nosotros. Menos costo, más beneficio. Siempre digamos que vamos a tener esa programación, vamos a tender a eso. Eh, y nuestro cuerpo, digamos que tiene una larga historia evolutiva, o sea, casi que todo nuestro primer bloque funcional, el tallo cerebral que hablábamos, tiene una larga historia evolutiva y por lo tanto, digamos que ahí está alojado casi que las mejores costo-beneficio de conductas. Por lo tanto, siempre que nosotros vemos un estímulo amenazante, ejemplo, vemos algo que tiene este movimiento que repta, ¿bien? Oscila, nuestro cuerpo inmediatamente cambia como si fuera una amenaza, ¿vale? Una amenaza. Si vemos algo volando, una cucaracha voladora, digamos, que viene volando, inmediatamente nuestro cuerpo también reacciona inmediatamente. No tenemos que pensarlo, o sea, no va a corteza cerebral todavía, es casi que un cambio eh, rápido porque es nuestra larga historia evolutiva. Casi que nos protegemos de cualquier amenaza y nos aproximamos a todo aquello que es beneficioso para nosotros. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que nosotros hacemos tiende a la homeostasis y tiende siempre a gestionar la vida, porque en esa gestión de la vida siempre se va a primar como condición de esa homeostasis el valor biológico. ¿Sí? Hasta ahí es como una primera aproximación de la idea de Antonio Damasio respecto a cómo surge la conciencia, ¿vale? Ahora, vamos a eh, introducir cómo es que se
la hipótesis que tiene Damasio de cómo es que nosotros gestionamos esa vida, ¿vale? Entonces, para nosotros poder gestionar la vida, esa paso número uno, ese puntico número uno de saber cómo está el tejido vivo, ¿vale? Implica que necesitamos un mapeo, una representación, una cartografía de ese tejido vivo. De ese tejido vivo se refiere entonces al cuerpo, ¿vale? Es decir, necesitamos saber cómo se encuentra tanto el interior del cuerpo, ¿vale? En términos de a nivel... entonces aquí vamos a hablar ya de los mapas. Entonces, una labor del cerebro es el hecho de que gestiona la vida a partir de la creación de mapas. Él lo que hace es cartografiar, muy similar a un radar cuando está enviando las señales y empieza entonces a representar lo que está sucediendo, las formas y los contextos en los que nos movemos, siempre tienen esa condición de base. Entonces, el cerebro tiende a gestionar la vida garantizando siempre la homeostasis, el valor biológico, y lo hace entonces conociendo a partir de la generación de mapas. Sabemos acerca de nosotros produciendo mapas. Entonces, ¿qué tipo de mapas son los que gestionamos, los que generamos? Entonces, generamos básicamente tres mapas. Es creo que sí, estoy compartiendo pantalla. Entonces, aquí tenemos los tres mapas de los que Antonio Damasio nos plantea. Entonces, nos dice que el primer mapa es el mapa que él va a denominar el mapa interoceptivo, ¿sí? Entonces, qué es lo que trata de mapear? ¿Qué es lo que trata de representar el mapa interoceptivo? Nos dice que es el mapa del estado y la estructura interna del organismo. Significa, por lo tanto, que nos está hablando acerca del estado de nuestras vísceras, del estado de qué tan tensos, qué tan relajados. Cuando a ustedes les duele la nalga de estar sentados, entonces ahí tienen, ¿vale? Tienen una representación de qué tan tensionados están. Cuando ustedes se preguntan cómo están y que tienen un mico, que un dolor muscular, que están tensionados, casi que se lo podríamos agradecer a los mapas interoceptivos. Entonces, estos mapas interoceptivos básicamente mm, están siendo retroalimentados por los músculos lisos en particular eh, y lo que tiene que ver es con todo el tejido corporal. Entonces, uno podría decir que con los mapas interoceptivos generamos una conciencia, ¿vale? De qué es lo que está pasando, entonces, al interior del organismo. Y con esa primera parte, con esa primera información, digamos que cuando estamos haciendo el estado inicial de cómo estamos, pues nosotros no solamente somos un estado interno, necesitamos poner otro mapa, otra capa, yuxtaponerla. Yuxtaposición significa que tenemos diferentes informaciones, pero al ponerlas juntas, vemos la totalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir colocando, adicionando capas, yuxtaponiéndolas, y el siguiente mapa, entonces, es el mapa que habla de el mapa propioceptivo. Entonces, este mapa propioceptivo, si el mapa interoceptivo nos da información de las vísceras, de nuestros músculos, de qué tan tensos y qué tan relajados están nuestros músculos, este mapa básicamente va a focalizarse exclusivamente en brindar una retroalimentación que proviene de articulaciones, músculos estriados y algunas vísceras. Pero en el fondo, lo que está tratando de dar información es de dónde está nuestro cuerpo en el espacio, en qué posición se encuentra nuestro cuerpo, ¿vale? Estamos agachados, estamos subiendo. Cuando vamos en un ascensor, nosotros oprimimos un botón y si oprimimos el octavo y empieza a bajar, nos damos cuenta, no necesitamos que el ascensor nos diga voy a bajar. Tenemos
un mapa propioceptivo que nos indica que nuestro cuerpo está bajando o está subiendo o está yendo hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, saber sin mirarnos dónde tenemos la nariz, las orejas, rascarnos sin mirar, saber dónde nos está picando, ¿no? Pues es gracias a este mapa propioceptivo. Ahora, desde este mapa propioceptivo, entonces, nosotros ya tenemos una información del estado interior más ese estado interior, en qué espacio se encuentra, en cómo está ubicado esa información interna. Así que tenemos una idea de espacialidad, ¿vale? ¿En qué posición se está dando esta conciencia de mi estado interior? Bien. Y por último, tenemos el mapa exteroceptivo. Entonces, pues el mapa exteroceptivo es el mapa que nos dice entonces, si ya sabemos lo que está pasando adentro, tanto internamente como espacialmente, mi cuerpo cómo está, pues necesitamos entonces la información que proviene del ambiente. Entonces, nuestro cerebro es una especie de cartógrafo, es decir, un representador, se dedica a representar. eh, entonces vemos imágenes del mundo, escuchamos sonidos del mundo, olemos olores del mundo y así sucesivamente. ¿Bien? Y todo ese tipo de informaciones de lo que está pasando afuera lo hacemos entonces a partir de unos receptores especializados. Es decir, por más que yo quiera ver con mis manos, no voy a poder ver con mis manos. Por más que yo quiera escuchar con mis ojos, no voy a poderlo hacer. Porque tenemos receptores especializados para cada tipo de información. Entonces, la información lumínica es procesada por la retina, la cóclea procesa toda esta información mecánica que proviene del movimiento de las ondas sonoras. Entonces vamos a tener inervada lo que es retina, cóclea, todos los mecanorreceptores de la piel, que son sensibles a la presión mecánica. Cuando nos tocamos, sabemos entonces, o los vellitos de la piel nos permiten, nos dan información de la dirección en la que viene el movimiento y nos da entonces información respecto a todos estos elementos de lo que está sucediendo en nuestro exterior, ¿vale? Entonces, con estos tres elementos, con estos tres mapas, básicamente lo que nosotros empezamos a tener es ese primer momento, es decir, el momento en el cual sabemos cómo está el tejido vivo, ¿bien? ¿Cómo está el tejido vivo? Y lo que necesitamos entonces es la proyección, es decir, ¿qué le hace falta a ese tejido vivo? Y nosotros entonces, como gestionamos la vida, todo el tiempo esta retroalimentación de, por ejemplo, empezar uno a descubrirse que está sudando, lo lleva a uno a pensar que necesita de pronto líquido, que necesita entonces realizar algún tipo de movimiento, decirle al otro, espérame un momento que voy por agua, ¿bien? Entonces, lo primero es esta primera generación de conciencia, ¿vale? Esta primera generación de un estado corporal. O sea, partimos o es necesario para que surja la conciencia un estado de base, un estado inicial. O sea, saber cómo está, cómo estamos, ¿vale? ¿Cómo estamos? Y lo hacemos a partir de la generación de estos mapas que tenemos acá. ¿Bien? A partir de estos mapas que tenemos acá. Hasta este momento, ¿tienen alguna inquietud o está claro el asunto? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Es que, bueno, no sé si es la parte, el estereoceptivo, es que no me quedó muy claro, es como la relación que tiene nuestro cuerpo con el ambiente. Sí, o sea, sería toda la información que ya no está en tu organismo, sino que proviene del ambiente. ¿Bien? Entonces, toda esa información que proviene del exterior, que viene a través de tus 5 sentidos, eh, es el mapa exterioceptivo. Es cuando tú ya puedes saber realmente en dónde estás. O sea, cuando tú, digamos, dices, estoy en mi habitación, estoy en la universidad, estoy en el mío, toda esa información de el espacio que te rodea
proviene del mapa exteroceptivo. Pero cuando tú ya te haces una pregunta sobre tu cuerpo, estás utilizando tus dos primeros mapas, interoceptivo y propioceptivo. Pero lo interesante del asunto es que nosotros cambiamos en función de la retroalimentación que está sucediendo. O sea, somos muy parecidos a un camaleón, solamente que no cambiamos de color, sino que si el ambiente, por ejemplo, en este momento, yo digo, me hace falta luz, porque lo que estoy registrando por mi mapa exteroceptivo es que me hace falta luz. Entonces, ese es el estado en el cual yo digo, ok, la información que tengo del exterior es que el exterior le hace falta luz. Y yo, como organismo, por mi mapa interoceptivo y propioceptivo, necesito, para poder ver mejor, para poder moverme en este espacio en el que voy a trabajar o voy a hacer, necesito luz. Entonces, mi estado homeostático me va a llevar entonces a gestionar la vida para direccionarla hacia prender el bombillo, hacer, digamos, este movimiento y que haya luz. Y lo otro que nosotros también podemos hacer es que muchas veces las modificaciones que nosotros hacemos, ¿vale? Generan un impacto en los demás. Ejemplo, si yo, por ejemplo, me paro a mirar así, ¿vale? Y me quedo así, van a ver que las personas que van pasando van a empezar a mirar también. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, nosotros tendemos a compartir atención, ¿vale? Es decir, lo que nosotros señalamos, tendemos a mirar en la dirección en la que se está señalando. Eh, los chimpancés con entrenamiento aún todavía no lo logran, ¿vale? Todavía no logran saber que esta señal indica que hay que mirar en una dirección, ¿vale? Entonces, nosotros, a través de las relaciones en términos de cómo lo que yo hago genera un impacto en el otro, me puede ayudar a mí a cambiar mi propio estado corporal. Es decir, si por ejemplo, de un momento a otro yo me acerco súbitamente, ¿vale? Eh, esa retroalimentación que te da tu mapa exteroceptivo te puede generar a ti a nivel interoceptivo, uy, qué incomodidad, ¿no? No me gusta que se me pegue tanto, que a veces sucede en las relaciones pero ¿por qué se me pega tanto? Hágase, o yo me retiro. Tiene un efecto, entonces mi mapa interoceptivo dice visceralmente, guácala, ¿no? No, no me gusta. O me gusta y me quedo ahí y ya. Bien, entonces uno puede tener incluso, llevarnos, por ejemplo, a memes como cosas de cuando uno está intimidando, digamos, a una persona tóxica y entonces le sacan, digamos, que el arma. Pero entonces no pasa nada porque la persona que se está intimidando, la tóxica que se está intimidando, pues colocan, es colombiana. O sea, digamos que está familiarizada con las armas. ¿No? Como que, o sea, no es un asunto amenazante. Entonces, dependiendo también del contexto, de la historia de la persona, van a haber ciertos comportamientos que el otro hace que el mapa interoceptivo va a tolerar más o menos, dependiendo de mi historia. O sea, volvemos nuevamente sobre del ectodermo que surge de la piel y el cerebro. Si yo estoy familiarizado con que me griten todo el tiempo, pues si yo estoy en una relación que me grita, pero me quiere hacer daño, yo no lo voy a notar. O sea, yo no me voy a percatar de que el otro me quiere hacer daño. Yo estoy habituado a que me griten. ¿Sí? O sea, no me tiene... Entonces mi mapa interoceptivo no me va a decir, no me va a indicar que está pasando algo, está familiarizado con ese entorno, con esa retroalimentación exteroceptiva. ¿Bien? Entonces, la interacción interoceptiva, propioceptiva, lleva a que, espérenme un momentico, ¿sí? Un momentico. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, sí, claro. Sí. Creo que está muy lindo. Padre Santo, Señor Jesús, Catherine, es tu hora. Acuérdate que graba, ¿no, Chito?
Ay, hasta luego. Marica. Le tocó salirse del semestre. No digan mi nombre, por favor. Ay, no, yo no me acuerdo. Disculpen. Bueno, es que lo que sucede es que aquí en mi unidad, digamos que no puedo colocar Movistar y quiero poner un mejor internet. Y no he podido ponerlo, entonces me estaban llamando para a ver si lo pueden poner. Eh, bueno, entonces estábamos diciendo es que siempre hay una interacción entre la información que da el ambiente y la información que da el organismo. O sea, esta conducta adaptativa se da gracias a la posibilidad de que tenemos una retroalimentación, o sea, sabemos qué está pasando afuera. Y en concordancia con lo que está pasando afuera, pues hay unos cambios corporales a nivel interno. Y esos cambios corporales a nivel interno llevan, por lo tanto, a tomar unas decisiones, ¿vale? Entonces, para que lo entendamos un poco mejor, ¿vale? Para que lo entendamos un poco mejor, voy a dejar de compartir aquí pantalla y les voy a colocar una pizarra, ¿vale? Y en la pizarra voy a ampliar aquí. Pizarra. 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 Entonces aquí tenemos la pizarra, voy a mirar el chat, que por ahí vi que escribieron algo. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente, que necesitamos, vamos a explorarlo de la siguiente manera, o para entenderlo un poco mejor. Nosotros como psicólogos, ¿vale? Tenemos que entender que existe la percepción, ¿listo? La P va a ser la percepción y la A va a ser la acción, ¿ok? Entonces, nosotros percibimos, ¿vale? Nosotros percibimos lo que está pasando, o sea, interpretamos lo que está pasando, ¿listo? La diferencia entre sensación y percepción. Sensación es que proviene toda esa información a las aferencias de nuestro sistema nervioso, todos los nervios periféricos ingresa información como impulso eléctrico, o sea, va por el axón al corteza y a nivel de corteza cerebral nosotros hacemos el procesamiento de esa información eléctrica que proviene sea mecanosensitiva, piel o visión o audición, ¿listo? Y esos cambios a nivel de impulsos electromagnéticos sería la sensación, pero la interpretación es lo que llamaríamos percepción. Entonces, la percepción implicaría lo que nosotros o vemos o escuchamos o tocamos. Entonces decimos, esto es áspero, esto es suave, esto huele feo, huele rico, este rostro me gusta, me disgusta, bonito, feo, esto que escucho es reggaetón y me encanta, o este reggaetón no me gusta, etc. ¿Vale? Eso es pura percepción, ¿listo? Percepción. Y en función entonces de la percepción, entonces esta percepción como tal, que implica esa interpretación que habíamos hablado, esta percepción lo que hace en últimas es conducir la acción, direccionar la acción, ¿bien? Direccionar esa acción. Pero entonces lo interesante es que al momento del nacimiento, ¿vale? Al momento del nacimiento, uno diría, ¿qué es primero, la percepción o la acción? Y entonces lo que nosotros encontramos a partir de la investigación es que a nivel de percepción, solo maduro, en nuestro organismo tenemos lo que es el oído, más que nada. Pero lo importante aquí es que una vez nacemos,
lo que primero hacemos es acción. Es decir, apenas ustedes colocan un bebé sobre el pecho de la madre recién nacido, ¿listo? Lo que va a hacer el bebé es empezar a moverse, a reptar. ¿Cuál reptilcito? A reptar sobre el pecho de la madre y va a buscar y se va a direccionar hacia el pezón de la madre. ¿Bien? Esa es, digamos que la tendencia que se va a seguir. Entonces, desde esa perspectiva, la acción va a ir primero y luego va a venir la percepción. Entonces, se busca, digamos, el pezón y ahí se da la percepción hacia dónde está ubicado, hacia a qué huele, hacia a qué sabe, ¿listo? Pero entonces primero viene empaquetamiento genético que lo que hace es desenvolverse. O sea, es como si al momento del nacimiento colocamos bebé y lo primero que va a hacer no es la percepción de me huele, sino que va a ir inmediatamente a la acción. ¿Por qué? Porque el valor Profe, biológico, ¿sí? una pregunta, pero eso sería solo en el caso de los bebés, porque pues uno de grande no es como que primero haga la acción y después venga la percepción, o sí. O sea, uno primero percibe las cosas y luego ya hace la acción, Eso ¿no? mismo me iba a preguntar Ajá, yo. ajá. Sí, sí, o O sea, sea, eso vamos, solo vamos, pasaría cuando estamos claro, bebés, claro, o que es sea, como lo es un más... bucle, es un bucle. Entonces, ¿qué quiere decir un bucle? Un bucle significa que no sale de ahí, se queda encerrado, ¿vale? Es decir, que vuelve sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, el ciclo Ujú. percepción-acción realmente es un bucle que no va a salir de sí mismo. Empieza en los recién nacidos en la acción para retroalimentar la percepción. Entonces, esto va a ir luego a la percepción y la percepción lo que va a hacer es retroalimentar la acción. Entonces, supongamos, viene la acción. Entonces, ¿la acción cuál es? Rectar. Y resulta que en esa acción me desvié, seguí derecho, ¿vale? Me fui por acá, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer la percepción? La percepción va a orientar la acción y decir, mira, el pezón no está en el centro, está a un lado o al otro, ¿vale? Entonces, la siguiente vez, esa acción va a ir mejorada, va a ir entonces en la dirección correcta. Y asimismo, entonces, una vez que se dirige la acción, la percepción entonces vuelve y se ajusta. Entonces, ya no necesito, por ejemplo, con un niño, normalmente ustedes saben que la cabeza del bebé es muy grande en relación al cuerpo. Por lo tanto, al principio el peso de la cabeza lleva al bebé o tira al bebé a caerse, ¿vale? Entonces, la dirección termina siendo de que a medida que nuestro cuerpo empieza a ir cambiando, también la percepción se va a ir ajustando. No es lo mismo que yo tenga que tener una posición corporal en la cual requiero un tono muscular para sostener mi cabeza en relación a mi cuerpo. eh, y entonces allí las acciones de corrección, ¿listo? Las acciones de corrección para mantenerme sentado van a depender en gran medida de la percepción que hago del lugar en el que me encuentro. Si yo, por ejemplo, quiero tomar este vaso que tengo aquí, ¿vale? Tengo este vaso y agarrar este vaso, yo lo voy a agarrar en función de lo que estoy percibiendo, ¿vale? Entonces yo percibo que el vaso está a una distancia, lo veo y calculo su peso, calculo si tiene algún tipo de obstáculo en medio, hay algo que tenga que considerar al momento de agarrarlo, ¿vale? Todo eso lo hago a través de la percepción e inmediatamente eso está indicando a la acción cómo debe de proceder. Debe ir rápido, debe ir lento. Si el vaso lo vemos que se cae, la acción también va a ir a mucha más velocidad. Por lo tanto, supongamos que yo tengo 4 años y el vaso está en esta altura. Entonces, esta es la altura, digamos, a la que está, digamos, el vaso, ¿cierto? Ahí se ve. Ujú. Entonces, esta es la altura. Entonces, tenemos una distancia más o menos de 1,70, ¿vale? 1,70 y pico, ¿listo? Del piso. Y si yo tengo 4 años, pues yo no mido 1,70 y pico, yo mido, perdón, unos 75 centímetros más o menos. Si yo tengo meses de edad, yo no voy a medir ni siquiera 1 metro,
voy a medir sin mucho unos 55, 60 centímetros. Entonces, alcanzar el vaso, ¿vale? Yo voy a ver en la percepción, voy a ver el vaso alto, lejano, ¿listo? Pero a medida que mi cuerpo empieza a cambiar, es decir, empiezo a crecer en talla, pues entonces las acciones también van a cambiar, ¿sí? Por lo tanto, esta relación entre la percepción que tenemos de algo y la acción es un asunto que continuamente se va a retroalimentar. Si yo, por ejemplo, mando la mano, porque me dice que está a la derecha, y mando la mano para agarrarlo, y no lo agarro, o sea, sucede algo como esto, ¿vale? Y no lo agarro, no lo logro alcanzar, significa entonces que la percepción que tuve, pues, estaba errada. Entonces yo puedo corregir. Resulta que yo lo vi más lejos de donde en realidad estaba. O no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes agarran un vaso creyendo que pesa un resto porque está lleno, ¿vale? Y cuando lo agarran resulta que es súper liviano porque alguien se bebió lo que ustedes iban a tomar y estaba más liviano. Entonces, todo el tiempo, el ciclo percepción-acción es un bucle que se retroalimenta constantemente. Entonces, las personas que, por ejemplo, tienen que golpear una pelota que viene a mucha velocidad, las primeras veces van a fallar, pero a medida que van practicando, es más difícil que fallen, porque ya pueden leer con anticipación casi que la velocidad y en consecuencia la acción que va a permitir golpear la pelota. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo nosotros nacemos con una indiferenciación total, es decir, podemos ser cualquier cosa, podemos ser futbolistas, podemos ser basquetbolistas, podemos ser voleibolistas, ¿vale? Músicos, ¿listo? Pero entonces, ¿de qué va a depender que nosotros vayamos afinando o no vayamos afinando nuestras acciones? De las experiencias que nos den a través de los contextos entonces de esos padres o esos tíos o esas oportunidades que la vida nos da, donde yo nazco, digamos, tengo un muy buen oído musical, pero resulta que en mi vida, porque nací en el Pacífico, lo único que escuchaba eran tiros todo el tiempo, pues entonces este oído fonemático que y de forma genética estaba en mi percepción, pues difícilmente va a poderse mejorar, robustecer, fortalecer. Pero sí, tengo la posibilidad, entonces las acciones que yo voy a llevar a cabo de componer una canción me van a permitir afinar la percepción. Y al afinar la percepción voy a mejorar la calidad de la acción y así sucesivamente. ¿Bien? Por lo tanto, si usted tiene un talento, nace con un talento para patear un balón, por ejemplo Messi, ¿vale? Eh, pues si usted no lo practica, si usted no lleva a la práctica, si usted no sé si ustedes han leído biografías de los que han tenido éxito en el mundo, las diferentes experiencias de éxito, y en la gran mayoría lo que encontramos es que la acción eh, casi que se practica, se practica, se practica, se practica hasta que se termina teniendo un talento en la percepción que hace que yo ya pueda ver un balón donde, o sea, una persona donde no está y poner el balón ahí en esa posición. Eh, dirigirlo hacia donde quiero dirigirlo. Entonces, esa libertad, ese talento requiere, gracias, Noel, requiere de poder eh, que nosotros como seres humanos, en esa relación percepción-acción, pues es casi que nuestra manera de esculpirnos. O sea, tenemos la manera en que la percepción es netamente organísmica. Es decir, estaría por los mapas propioceptivos, interoceptivos, ¿bien? Y entonces, ¿cómo mejoramos la calidad de nuestros mapas? Supongamos que yo tengo la idea de que soy gordo, ¿vale? Me veo al espejo y digo, uy, no, qué obesidad, pues mórbida, ¿no? Y resulta que no, resulta que es la distorsión que tengo sobre la creación de ese mapa, pero ¿cómo es que yo pulo ese mapa? Cuando la información exteroceptiva, cuando yo voy a la acción, voy a la ejecución, o sea, me pongo en evidencia, pongo mi cuerpo y hay otra persona que me dice tan bonito. O hay otra persona que me dice,
A mí me gustan así grandes, a mí me gustan así con más... Entonces el asunto se convierte en cómo realmente todo el tiempo la percepción que se tiene sobre el mundo y sobre uno mismo, en últimas, está probada, o sea, la evidencia con la que nosotros vamos a verificar es en la acción. O sea, nosotros actuamos porque percibimos de esa manera. De ahí que el problema en últimas, por ejemplo, llevándolo un poco al asunto de la psicología clínica, sería de que el problema realmente no es la situación, o sea, no es el contexto, es la forma en que tú percibes ese contexto, la idea que tienes, la interpretación que haces. Entonces, a dos personas, sujeto A y sujeto B, la misma situación es que a los dos les termina la novia, pero al sujeto A le da una crisis y termina con depresión, y el sujeto B pues hace el duelo y sigue su vida normal. ¿De qué depende entonces las diferencias? La interpretación que se hace sobre esa situación. ¿Bien? Y entonces ahí mismo esas interpretaciones que se hacen van a modular las acciones. Entonces, si yo creo que es una crisis, la percibo como una crisis, que no voy a salir de ella, pues las acciones y mis acciones sobre el mundo, pues son acciones de víctima. O sea, ella me terminó, yo no valgo nada. Y entonces la acción entonces es me quedo en cama, no quiero salir, no quiero hablar con nadie y el mundo se acabó. ¿Mm? Acciones, entonces voy a intentar cortarme, voy a intentar, ¿vale? Acciones que dependen de la percepción. Entonces miren cómo este bucle que uno diría, pues miremoslo en términos así como muy eh, someros, ¿no? Tiene unas implicaciones para nosotros entender como el fenómeno de que todo el tiempo nosotros estamos mejorando la calidad de nuestros mapas. O sea, si usted en este momento está generando un mapa de su cuerpo, pero entonces hay personas que tienen prohibido sentir de una, o sea, digamos, hay un texto que se llama Eros Agoniza. Eros Agoniza es de Byung-Chul Han, es un filósofo norcoreano. Entonces, Byung-Chul Han en ese texto que se llama Eros Agoniza, es lo que plantea, que me parece súper fuerte, es porque es lo que plantea es que el amor, Eros, murió. O sea, ya digamos que está en su fase terminal. O sea, que nosotros realmente ya no amamos. Y entonces él dice que por qué, ¿no? Vamos a ver la evidencia que él propone. Entonces nos dice que nosotros estamos en una cultura que tenemos planeado todo. O sea, ustedes ya saben qué van a hacer ahorita a las 4:30, qué van a hacer a las 6, qué van a hacer mañana, qué van a hacer. Y tienen todo en un horario estructurado. No hay cabida a la espontaneidad, no hay cabida a lo nuevo, ¿vale? Y además nos dicen cómo tenemos que sentir nuestro cuerpo. O sea, nos dicen, por ejemplo, que el orgasmo es solo ahí en la vagina y en el pene, que no hay otra manera de experimentar orgasmos. Entonces hay gente que crece sobre la base de que el cuerpo y la parte sexual es exclusivamente pene y vagina. Entonces creen que la expresión, digamos, de la sexualidad, pues es solamente a través de esa parte del cuerpo. Y realmente entonces con eso se limita mucho, digamos, la expresión de la sexualidad. Entonces, con esto en mente, pues algunas personas tienen una percepción, un mapa interoceptivo, propioceptivo, mucho más rico que otros, porque algunos hacen parkour, por ejemplo, entonces tienen una concepción espacial del mundo brutal, ¿vale? De esa fuerza de su cuerpo brutal. Y algunos dicen, yo no puedo saltar de aquí a acá, pero nunca lo han probado, ¿vale? O sea, nunca se, pero ahorita la idea es que en la próxima clase no van a llegar pues fracturados, ¿no? Yo quería ampliar mi mapa, ¿no? Entonces, el asunto es cómo nosotros a través de la acción vamos enriqueciendo nuestros mapas propioceptivos, interoceptivos, porque no podríamos nosotros decir que el número de veces que nosotros agarramos un vaso, lo que está haciendo es mejorando la calidad de futuras acciones para agarrar un vaso, ¿bien? Pegarle una raqueta, pegarle una pelota con una raqueta, el número de veces que nosotros hagamos eso, vamos a terminar teniendo una técnica que nosotros ya de entrada, ni siquiera sin mirar, vamos a saber si la pelota va a entrar o no va a entrar. Es decir, los expertos que realizan algún tipo de deporte o tocan algún tipo de instrumento, ya saben cuando van a afinar o desafinar en función de cómo se posicionó su cuerpo.
O sea, el mapa que reciben, la retroalimentación que reciben, de entrada les dice, la acción va a salir pésima, pésima, va a salir mal. No vas a encestar porque tu codo no estaba apuntando bien. Entonces el asunto se convierte en cómo nosotros aquí entendemos que este bucle, percepción-acción, es un bucle que está todo el tiempo funcionando y bajo el cual nosotros orientamos nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Nosotros vamos a revisar que si ustedes, por ejemplo, entienden que la relación que hay entre mi organismo y mi entorno a partir de la generación de estos mapas es esta tendencia hacia la homeostasis, hacia el valor de la vida, entonces vamos a encontrarnos que muchas veces nosotros a nivel educativo pues hemos casi que como tergiversado los valores biológicos. Hemos puesto por encima de la vida misma, por ejemplo, el ayudar a otros. O sea, la educación prácticamente es competición, es competitiva, es quién saca mejor promedio que el otro, no tanto si te va a ayudar o no. Entonces, nosotros a partir de la educación, nosotros también podríamos trabajar sobre la generación de mapas. Es decir, ¿qué tanto un niño, por ejemplo, no sé si ustedes los pusieron a cantar cabeza, hombros, rodillas y pies, cabeza, hombros y ese tipo de cosas? Entonces uno se pregunta, oye, entonces no tenemos cuello, no tenemos tronco, ¿vale? Y de ahí entonces que uno empieza a decir, claro, por eso los niños cuando se les pide que dibujen, pueden dibujar pues lo que se insiste, cabeza, hombros, rodillas y pies, y los monigotes que tenemos así. Entonces las conciencias, por eso ahí encontramos también otra relación, y es que la mielinización, es decir, el recubrimiento de los axones, tiene un proceso. Bien, entonces el proceso de mielinización es un proceso que es cefalocaudal, es decir, va del cerebro hacia la cola y próximo distal, es decir, del centro a la periferia. Por lo tanto, eh, en esa lógica, es la mielinización va a ir explicando, ¿vale? Porque nosotros somos más conscientes de, si ustedes ponen a dibujar a un niño pequeño, va a dibujar la cabeza, el tronquito, ¿vale? Y las extremidades. Pero normalmente los dedos, a menos que alguien le diga, hey, faltan los dedos, ¿cuántos dedos hay? Ese tipo de cosas, porque la minimización pues recubre es de forma cefalocaudal y próximo distal. Entonces eso significa que nosotros tardíamente en el desarrollo, la minimización del control de la motricidad fina. Por eso los niños cuando van a escribir empiezan con un agarre casi que de garra, así, hacia un agarre mucho más maduro que es el agarre en pinza. ¿Sí? Entonces, esa mielinización explica por qué empezamos ese proceso del control motor de esa forma, esa conciencia de nuestro cuerpo de esa forma, y por ende entonces los mapas propioceptivos, exteroceptivos, interoceptivos son susceptibles de la experiencia. O sea, en la medida en que los usamos, asimismo entonces también tenemos una conciencia distinta. O sea, tenemos si me preguntan, ¿cómo estás? Pues yo voy a tener un poco más de recursos que otra persona que de pronto no ha estimulado todos sus mapas. Ejemplo, las mujeres indígenas, ¿cómo llevan a sus hijos normalmente? No sé si ustedes han observado las mujeres Sí, como en indígenas una bolsita, como en una que bolsita, lo llevan atrás colgados. los llevan atrás colgados, ¿cierto? O sea, ellas siguen Ajá. haciendo sus actividades cotidianas, no Sí. paran absolutamente para nada y todo el tiempo el niño entonces no está con los ojos puestos en la espalda de la mamá, sino que los ojos están mirando lo que está pasando pues en el exterior.
Y entonces ella, cuando se agacha, por ejemplo, a cultivar, a recoger, a recolectar, toda esta experiencia espacial la está experimentando el bebé. Mientras que nuestra cultura es una cultura donde las madres lo que hacemos es acunar, o sea, dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo para quedarnos aquí con el bebé. Entonces, la diferencia en términos de desarrollo para un niño que está a las espaldas y un niño que está aquí en el regazo de la madre, eh, más tempranamente se sientan los que están en la espalda que los estratos 5 o 6 o urbanos. Los niños urbanos se sientan más tarde que los niños rurales que tienen este tipo de experiencias. En condiciones en las cuales pues, están bien alimentados, ¿no? O sea, digamos que la variable nutricional no es un factor, digamos, de ruido, pero lo que quiero señalar es lo que le estamos haciendo a esos mapas a partir de las experiencias que estamos generando. Vamos, hasta aquí como van verde, amarillo, rojo, ¿qué preguntas tienen? Pues yo por lo menos voy en verde. Ok, bien, verde, listo. Verde. Verde. Muy verde, profe, todo muy claro. Bien Vale, verde, listo. profe. Ok. Listo, entonces, ya que tenemos eso claro, entonces vamos a ver cómo nuestro cerebro a partir de esos mapas, ¿listo? A partir de esos mapas, va a generar entonces la conciencia, ¿listo? Entonces, ¿cómo se genera la conciencia? Entonces vamos otra vez a donde estábamos hace un momento con esta lectura de qué hay un cerebro, ¿listo? Entonces, aquí lo que teníamos ya quedó claro lo de los mapas, el bucle percepción-acción, y me quiero centrar ahorita entonces en los estadios, digamos, del self o el yo. O sea, ¿cómo surge el yo? ¿Cómo surge la conciencia? ¿Vale? A veces es más difícil definir la conciencia como lo que no es conciencia. O sea, a partir de la negación, a veces sirve como para uno poder definir, pero vamos a, a entender que el surgimiento de la conciencia, si vamos a definir conciencia, entonces sería ese estado constante, porque es un estado constante, no es variante, es un estado en el cual ustedes siguen siendo, entonces a eso nos referimos con un estado constante de los cambios interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos. ¿Bien? Es decir, darnos cuenta de mi estado inicial. O sea, ¿en qué estado estoy en este momento? ¿Listo? A eso vamos a decirle conciencia. Ahora, ¿cómo surge la conciencia? Entonces, Damasio nos va a decir que vamos a hablar de unos estadios de construcción de esa conciencia. Entonces, en un primer momento, ¿vale? La construcción de la conciencia arrancaría por lo que él va a denominar el protosimismo. Entonces, ¿qué es el protosimismo? Casi que uno diría, proto, normalmente siempre es borrador, ¿cierto? Es la versión borrador del sí mismo, es la génesis, es el primer inicio, ¿vale? De ese sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice Damasio respecto a este protosimismo? Nos va a decir primero, ¿no? Que nuestro cerebro, ¿listo? Va a hacer una representación, va a hacer una cartografía, y esa cartografía que hace, lo hace a nivel neuronal. O sea, nuestra existencia, nuestra estabilidad de lo que más o menos se mantiene estable, constante en nuestro organismo, ¿listo? Esa representación de mi cuerpo, de lo que puedo constatar sobre mi cuerpo, existe sobre la base de una descripción neuronal. Es decir, que estaríamos hablando de un nivel de corteza cerebral. Entonces aquí voy a utilizar este esquema que tenemos acá, ¿vale?
¿Están viendo este esquema que tenemos acá? Estamos Sí, hablando señor. que la corteza cerebral, Profe, ¿sí? La corteza cerebral sería entonces este nivel de conciencia. Es decir, que la conciencia en últimas sucede en la corteza cerebral. Por lo tanto, existen muchas cosas que están pasando en nuestro cuerpo, pero no todas las cosas que están pasando en nuestro cuerpo llegan a la conciencia, ¿vale? Es decir, no llegan a la corteza cerebral. Entonces, desde esa perspectiva, la primera parte, la primera versión, digamos, de este sí mismo, implicaría entonces una representación a nivel de corteza cerebral de aquella información propioceptiva, interoceptiva, que se ha mantenido constante, ¿vale? Que se ha mantenido estable, ¿vale? Eh, supongamos que yo en estos momentos tengo la representación de que tengo 5 dedos. ¿Qué pasaría si yo pierdo mi mano? ¿Vale? Entonces, aquellos que dicen, que el miembro fantasma, que yo he escuchado que personas que han perdido, digamos, un miembro y cómo aún siguen sintiendo que lo tienen ese miembro, que les pica el miembro, ¿no? Que les rasca y demás. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se sucede, digamos, esta situación? Entonces, nosotros tenemos que decir que hablamos de economía cognitiva, por lo tanto, nuestro cerebro construye un mapa, ¿vale? De nuestro cuerpo que se ha mantenido estable y ese mapa que se ha mantenido estable, cuando hay un cambio súbito como la pérdida de un miembro, digamos que tarda tiempo la reconstrucción de ese mapa. O sea, se sigue generando el mapa como si tuviéramos el miembro, ¿sí? Aun cuando ese miembro ya no esté, ¿vale? Entonces, la primera versión de ese mapa es con base en que tenemos una representación a nivel de la corteza cerebral. Si ustedes miran aquí, este esquema que tenemos acá es un esquema en el cual tenemos nuestro tallo cerebral. O sea, tenemos la médula espinal, el puente, el mesencéfalo y el hipotálamo, ¿vale? Y entonces, todas estas flechitas que ustedes ven aquí de relaciones entre cada una de los núcleos, ¿vale? Cada elemento que vemos aquí sería un conjunto de neuronas. Ese conjunto de neuronas se van a encargar de procesar entonces esa información. Y entonces, ¿qué es lo que a nosotros en últimas pues, nos importa eh, de esto? Porque lo que necesitamos en últimas es entender como la mecánica. Entonces, si sabemos que para la generación, digamos, de un estado estable de la conciencia, van a participar en ese engranaje, en esa urdimbre, van a participar casi que estructuras de el tallo cerebral y la corteza cerebral. Es necesario que exista. Y aquí lo interesante es que Antonio Damasio empieza a decir, bueno, ¿qué es fundamental? O sea, ¿qué es necesario para que se genere un estado corporal estable? O sea, vamos a mirar qué es necesario que se genere, qué ingredientes necesitamos. Puede fallar todo lo demás, puede no estar. Entonces, en este esquema que tenemos aquí, lo que tenemos son los ingredientes necesarios para que surja este protosimismo y luego hablemos del simismo y luego del simismo central, que van a ser los estadios del desarrollo de la conciencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llaman cada uno de estos núcleos? Entonces, eh, vamos a mirar que la AP va a ser el área periacueductal. La NTS que tenemos aquí es el núcleo del tracto solitario. Bien. Entonces uno diría, ok, para que a nivel de médula espinal puede fallar todo lo demás, pero no puede fallar. Espérenme un momentico.
Bueno, bueno chicos, miren. ¿Qué pasó? Sí, sí, discúlpenme. Entonces, miren, el asunto es, nosotros estamos mirando aquí como los ingredientes necesarios para la existencia de la conciencia. Entonces, a nivel de médula espinal no nos puede faltar, ¿vale? El núcleo del tracto solitario y no nos puede faltar tampoco el área periacueductal. Y a nivel del puente, ¿listo? No nos puede faltar el núcleo parabranquial, que sería este que tenemos aquí. ¿Qué es lo importante? O sea, digamos que uno diría, ok, ¿yo para qué estoy dando estas palabras tan extrañas, estos nombres tan diferentes, ¿no? A lo habitual. Principalmente porque lo que en últimas Damasio trata de mostrar es que no es necesario toda la estructura del tallo cerebral para que exista la conciencia, sino solo necesario, vamos a tratar de simplificar. Entonces vamos a simplificar en que necesitamos estos aspectos. Entonces, el núcleo de parabranquial y a nivel del mesencéfalo vamos a tener entonces, a nivel del mesencéfalo necesitamos el colículo superior, que sería este que tenemos aquí, y la sustancia gris periacueductal. Con esos elementos, y pues el hipotálamo, con esos elementos básicamente es como Damasio dice, si tenemos estos ingredientes, vamos a poder entonces entender la conciencia, ¿vale? Vamos a poder entender la conciencia. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces a continuación? Yo les voy a enviar el apartado de la lectura sobre el sí mismo, el protosí mismo, el sí mismo autobiográfico y el sí mismo central, para que la siguiente clase podamos discutirlo, ¿vale? Entonces, voy a dejar la sesión hasta aquí. Pienso que ha sido bastante información. Les envío entonces la lectura para procesar lo que es el protosímismo, símismo autobiográfico y símismo central. Y con eso esperaría que entonces podamos darle una pregunta. Dale, Laura. La subiría, yo ahorita apenas terminemos, eso se genera el archivo y yo ahorita en la noche me voy a poner a cargar todas las clases. Les envío los links. ¿Listo? Profe, eso quedaría en la plataforma, ¿verdad? Yo lo subo por YouTube y lo comparto vía el link. Ah, vale, gracias. Sí, dale. Bueno, chicos. Mira que, profe, no escuché bien. Se envían el link. Vamos a enviar el link y lo puedes ver como con un enlace en YouTube. ¿Vale? Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, chicos. Entonces vamos a dejar entonces hasta acá. Ya les envío entonces la lectura. ¿Ok? Muchas gracias, muy amable. Vale, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias.